Buenas tardes, gracias por venir. Nosotras somos estudiantes del quinto semestre de licenciatura en optometría del Centro de Estudios Interdisciplinarios Monterrey, Nuevo León. Mi nombre es Verónica Islas Parrao, mis compañeras son Sujei Vázquez Parra, Marta Arely Samarripa Pérez y Marcela Sáenz Castro. Estamos celebrando el Día Mundial de la Visión. Este año se celebró el 10 de octubre. Un 80% de todos los casos de ceguera pueden prevenirse o tratarse. El derecho a ver puede y tiene que ser realizable. En Ginebra, el 10 de octubre del 2002, se calculó que 180 millones de personas en todo el mundo sufren una discapacidad visual. De entre ellas, el 40 y 45% de personas son ciegas. Se estima que debido al crecimiento demográfico y al envejecimiento, estas cifras se habrán duplicado para 2020. El Día Mundial de la Visión es un evento anual que se centra en el problema mundial de la ceguera. Su objetivo es sensibilizar al público de todo el mundo acerca de la importancia de la prevención y el tratamiento de la pérdida de visión. El día giró en torno al compromiso de los gobiernos de garantizar un mejor acceso a los servicios de salud, por lo que se refiere tanto a la prevención como al tratamiento de las afecciones oculares. El acceso a la atención oftalmológica, que reduce la magnitud de la ceguera evitable, es parte de la obligación que emana del derecho al nivel más elevado posible de salud. Hasta el 80% de los casos de ceguera son evitables, bien porque son resultado de afecciones prevenibles o bien porque pueden tratarse hasta el punto de recuperar la visión. La prevención y el tratamiento de la pérdida de la visión se cuenta entre las intervenciones de salud más eficaces y que dan mejores resultados. Y es por eso que quisimos invitarlos a una plática informativa acerca de la diabetes y cómo afecta a la visión. Informativa acerca de la diabetes y cómo afecta la visión. Rápidamente les voy a dar un breve repaso de qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa en la sangre están por encima de lo normal. La mayor parte de los alimentos que consumimos se transforman en glucosa o azúcar, que es utilizada por el cuerpo para generar energía. El páncreas, que es el órgano que vemos allí sobresaltado, sí es el que se encarga de producir la hormona llamada insulina para facilitar el transporte de la glucosa a las células del organismo. Cuando se sufre de diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina o no puede utilizar su propia insulina adecuadamente. Esto causa que el azúcar se acumule en la sangre. O sea, la sangre debería ir a las células, pero como no puede llegar a las células, se queda en el torrente sanguíneo. Existen varios tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 no es tan común. Se desconoce la causa exacta de la diabetes tipo 1. Lo que sí se conoce es que el sistema inmunitario, el cual normalmente combate las bacterias nocivas y los virus, ataca y destruye las células que producen la insulina en el páncreas. Esto te deja con poca insulina o nada de ella. En lugar de ser transportada a las células, el azúcar se acumula otra vez en el torrente sanguíneo. Se cree que la causa de la diabetes 1 puede ser genética. Seguimos con la diabetes tipo 2, que es la más común. De hecho, cuando uno tiene prediabetes, a lo que va a seguir es a la diabetes tipo 2. Las células se vuelven resistentes a la acción de la insulina y el páncreas no puede generar la insulina suficiente para contrarrestar esta resistencia. En lugar de llegar a las células donde se necesita para generar energía, se queda en el torrente sanguíneo. También se desconoce la razón exacta de por qué sucede esta situación, aunque se cree que los factores genéticos y ambientales influyen en el desarrollo de la diabetes tipo
tipo 2 y definitivamente el sobrepeso está fuertemente ligado al desarrollo de la diabetes tipo 2, pero no todos los diabéticos de tipo 2 son obesos. ¿Okay? Sigue la diabetes gestacional, esto se da durante el embarazo. La placenta produce hormonas para sustentarlo. Estas hormonas hacen que las células se vuelvan resistentes a la insulina. Normalmente el páncreas responde generando la cantidad adicional de insulina necesaria para contrarrestar esa resistencia. Pero a veces el páncreas no se da abasto. Cuando esto sucede, muy poca glucosa llega a las células y lo demás en el torrente sanguíneo. Esto deriva en una diabetes gestacional. Normalmente cuando sucede esto, al nacer el bebé, las cosas se normalizan, pero ya tenemos ahí un antecedente de prediabetes. ¿Okay? Otros tipos de diabetes, pues existen diabetes como el tipo MODY, el tipo LADA, que están entre las enfermedades más comunes del páncreas, y uso de corticoides en algunos tratamientos. También está el metabolismo alterado por la glucosa o prediabetes. Algunas situaciones clínicas intermedias entre la normalidad y la diabetes confirmada se conocen como situaciones de metabolismo alterado de la glucosa o prediabetes. O sea, no estoy dentro de lo normal, pero no soy diabética. En este campo cae el metabolismo alterado de la glucosa o prediabetes. Es un factor de riesgo para después desarrollar la diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares. Los síntomas de alarma que me deben alertar de que a lo mejor sospecho de que puedo tener diabetes es sentirse muy sediento. Sí, es cierto que acá siempre tenemos sed, pero más de lo normal, eso es una alerta. Orinar con más frecuencia de lo habitual, especialmente durante la noche. Si ya vamos más de 4 veces en la noche al baño, ojo, hay alerta. Hambre extrema, hay personas que hasta se ponen a temblar apenas empezando a sentir hambre. Pérdida de peso inexplicable y pérdida de masa muscular. Fatiga. ¿Por qué tenemos la fatiga? Porque la glucosa que debe ir a las células para generar energía no llega, está en el torrente sanguíneo, no hace su función. Irritabilidad y, ojo, visión borrosa, ¿sí? Ayer veía muy bien y hoy veo nublado, veo borroso, ojo, no es normal, ¿sí? Úlceras de cicatrización lenta, tengo una heridita que no sana, también. Infecciones frecuentes con las encías, infecciones de la piel e infecciones vaginales. Si tengo alguno de estos síntomas o todos, es indicado acudir al médico. Él nos hará un interrogatorio y una serie de pruebas que le confirmarán o no el diagnóstico. ¿Sale? Cambiar. La diabetes se diagnostica midiendo la cantidad de glucosa en la sangre, la glicemia, la prueba que les hizo mi compañera Areli. La forma ideal es medirla en la sangre venosa y con la persona en ayunas, pues por la hora no pudimos hacerlo en ayunas, pero lo ideal es eso. La diabetes se diagnostica cuando la glucosa en ayunas es mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Al menos en 2 ocasiones, ahorita les voy a decir por qué, al menos en 2 ocasiones. Cuando los niveles de glucosa en ayunas son de 100 a 125, hablamos ya de una prediabetes. Les decía, no estamos en lo normal, pero no somos diabéticos, estamos en la prediabetes. Ahora, después de comer, lo que hicimos ahorita, un nivel de glucosa normal, después de una comida, en una persona no diabética, debe ser menor a 140 miligramos por decilitro. Los pacientes diabéticos de tipo 2 tienen un nivel de glucosa de más de 200 miligramos sobre decilitro 2 horas después de la comida. Esto sin haber tomado Coca-Cola, ¿no? Ahora, ¿quiénes tenemos más riesgo de padecer diabetes? Personas mayores de 45 años. Antes de esto, si tienes antecedentes de diabetes gestacional, o sea, a la hora de que estuviste embarazada, tuviste diabetes. Mujeres que dieron a luz niños con un peso mayor a 4.5 kilogramos, personas con exceso de peso, personas con hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos altos, antecedentes familiares, y estos antecedentes familiares, mis papás, mis hermanos, mis primos, mi esposo o mi esposa, no, porque aunque los queremos mucho, pero no son ni nuestros parientes, ¿no? O sea, solo papás, primos y hermanos. Y el ancho de la cintura.
Mujeres con cintura mayor de 80 centímetros, corremos el riesgo de una diabetes, y en los hombres la cintura no debe ser mayor a 94 centímetros. Ahora, ¿puedo prevenir la diabetes? Claro que la puedo prevenir, ¿sí? El programa de prevención de la diabetes es un importante estudio subvencionado por el gobierno federal en el que participaron 3.234 personas con riesgo alto de contraer diabetes. Los resultados demostraron que se puede demorar la aparición de la enfermedad y posiblemente prevenirla mediante la pérdida de un poco de peso, entre 5 y un 7% nada más del total de nuestro peso corporal. Practicando 30 minutos de actividad física 5 días a la semana y alimentándose en forma más saludable, ¿sí? Nosotros tenemos la ventaja, la mayoría vive por acá cerca, el parquecito verde, paseo verde, 30 minutos de una caminata intensa, nos montamos en la bicicleta, aprovechamos, sacamos a nuestros hijos a dar la vuelta, porque a veces hasta nos quejamos que los hijos están todo el día con el celular y la computadora. Es momento para aprovechar, van a ver cómo cambia su estado de ánimo, su energía, ¿sí? Porque esto es primordial. Si ya eres un paciente diabético, el tratamiento para la diabetes, pues es el pilar de tratamiento, la dieta y la actividad física. La alimentación saludable debe centrar su dieta en comer más frutas, verduras y granos integrales, alimentos ricos en fibra y bajos en grasa y calorías. Reducir los productos de origen animal, los carbohidratos refinados, o sea, todo lo que son harinas, todos los productos, las mantecadas, el pan Bimbo, todo eso, tratar de evitarlo. Y los alimentos y bebidas que contengan azúcar. De hecho, es el mejor plan de alimentación para toda la familia. No nada más me lo voy a comer yo que soy diabético, sino para toda mi familia, y eso va a traer salud. Los alimentos azucarados están bien de vez en cuando, siempre y cuando se cuenten como parte de un plan de comida. Sí, aquí voy a hacer un paréntesis para decir que el azúcar light y los productos light son exclusivos para pacientes diabéticos. De preferencia no dárselo a los niños y consumir agua en lugar de refresco. Aquí tenemos la mala costumbre de desayunar con coca, comer con coca y cenar con coca, ¿no? Lo más que podamos tomar agua en lugar de refresco. El azúcar, de preferencia la más mascabado, a los sobrecitos. Los sobrecitos solamente los pacientes diabéticos, ¿sale? Sin embargo, entender qué y cuándo comer puede ser un desafío. Un profesional en nutrición, o sea, un dietista, puede ayudarle a crear un plan de comidas que se ajuste a sus metas de salud, preferencias alimentarias y estilo de vida. No necesitamos ir a lo particular. Si tenemos servicio de IMSS o ISSSTE, hay ese plan de que puedes ir con el nutriólogo y te da una receta lo más adecuado a tu estilo de vida. La actividad física, el ejercicio disminuye el nivel de azúcar en la sangre al mover el azúcar hacia las células. Ahora sí llega donde debe llegar, donde se utiliza para la energía. El ejercicio también aumenta la sensibilidad a la insulina, lo que significa que su cuerpo necesita menos insulina. El páncreas no tiene que crear tanta insulina para transportar el azúcar a las células. Elija actividades que disfrute, como caminar, nadar o andar en bicicleta. Lo más importante es hacer de la actividad física parte de una rutina. Yo como mamá voy a decir, pero si yo camino de aquí a la escuela con mi hijo y regreso y hago todo mi quehacer y después voy conmigo. No, señores, no cuenta como ejercicio, desgraciadamente. Tenemos que ponernos los tenis, unos zapatos cómodos y hacer una caminata rigurosa para que cuente como ejercicio 30 minutos. Bueno, y si no ha estado activo por un tiempo, comience lentamente y aumente el ejercicio gradualmente. La insulina, existen muchos tipos de insulina, incluyendo insulina de acción rápida, insulina de acción prolongada y opciones intermedias, dependiendo de sus necesidades. Su médico puede recetar una mezcla de tipos de insulina para usar durante todo el día o la noche. Alrededor del 40% de los pacientes con diabetes requieren medicamentos orales para un control satisfactorio de la glucosa en la sangre y alrededor del 40% necesita inyecciones de insulina. Las personas con diabetes tipo 2 no dependen de la insulina como los pacientes tipo 1, eso sí de plano, siempre hay que ponerles insulina. Los diabéticos tipo 2, no. Aproximadamente un tercio de estos pacientes necesitan insulina, quiere decir que los otros 2 tercios puede ser con medicamentos orales u otros. La insulina no puede ser tomada porque las enzimas del estómago
interfieren con la acción de la insulina. La gente piensa que cuando ya te van a poner insulina es porque ya es lo último que hay, porque ya no se puede hacer más contigo, porque me voy a quedar ciega. No, si te vas a quedar ciega es porque no cuidaste tu azúcar como debe de ser. Pero la insulina es porque el médico decidió que tu organismo va a reaccionar mejor con ese medicamento. No es lo último, no es lo peor, no. De hecho, está dentro de lo que el médico dijo. La metformina es generalmente la primera medicación prescrita para la diabetes tipo 2. Ahora, ¿cómo llevar el control del nivel de azúcar en la sangre? Dependiendo de su plan de tratamiento, usted puede revisar y registrar el nivel de azúcar en la sangre tan a menudo como varias veces a la semana o hasta 4 o 8 veces al día, dependiendo de la afección que tengas. Incluso con un manejo cuidadoso, los niveles de azúcar en la sangre a veces pueden cambiar impredeciblemente. Yo hoy en la mañana estaba normal y a las 12 del día me encuentro que ya tengo mi azúcar elevada, ¿sí? Con la ayuda de su equipo de tratamiento de la diabetes, aprenderá cómo su nivel de azúcar en la sangre cambia en respuesta ya sea a los alimentos, a la actividad física, a los medicamentos, a la enfermedad, al consumo del alcohol, al estrés y para las mujeres en los niveles hormonales. Un pequeño ejemplo. Yo trato de checarme constantemente porque tengo antecedentes de diabetes en la familia. Sí, entonces aunque sea una vez al mes, hay una pinchadita. Pero cuando quise aprender a manejar, que de plano es algo que no se me dio, estaba muy estresada por lo que significaba y me tomé la azúcar y estaba ya como prediabética. Toda la semana que duró el curso de manejo, que al final no aprendí, estuvo alta mi azúcar. Al momento que dejé eso y que decidí que no, se volvió mi azúcar normal. Vemos cómo el estrés nos puede aumentar los niveles. Así que cuando estés estresada, respira hondo, exhala por la boca, porque no es bueno para nuestro organismo. Ahora, ¿cómo nos afecta la diabetes en la visión? Lo que nos compete. La retina es una capa fina del tejido sensible a la luz que cubre la capa posterior del ojo. Esta es la capa posterior del ojo, ¿sí? O sea, por dentro. Los rayos de luz se enfocan en la retina, donde son transmitidos al cerebro e interpretados como imágenes. Mis ojos no ven personas, sillas, no. Mis ojos lo que logran percibir es la luz. Esa luz va a llegar precisamente aquí a la retina y la retina se va a encargar de enviarla al cerebro y es en el cerebro donde se forma la imagen, ¿sí? La mácula es un área muy pequeña. La mácula es un área muy pequeña que se encuentra aquí, que es el centro de la retina. Esta es la responsable de la visión detallada, de cuando voy a leer, cuando voy a coser, cuando voy a reconocer una cara, ¿sí? Es un pedazo, vamos a ver si está por acá. Este puntito que se logra ver acá, esta es la mácula. Lo que está alrededor es nuestra retina periférica, ¿sí? Con la periférica, por ejemplo, nosotros estamos sentados acá, ¿sí? Pero estoy viendo de frente, sin embargo logro ver, sin voltear mis ojos, logro ver qué hay aquí y logro ver qué hay acá. Ahí es donde está trabajando la retina periférica. Si yo me centro en ver a una persona, lo que está trabajando es la mácula, ¿ok? Bueno, ya le cambié ahí la diapositiva. Ok, aquí vemos una retina sana, ¿sí? A la derecha, y una retinopatía diabética. Se los puse muy severo para que veamos la diferencia, ¿no? La retinopatía diabética es una enfermedad ocular diabética más común. Ocurre cuando hay cambios en los vasos sanguíneos de la retina. A veces estos vasos pueden hincharse y dejar escapar fluido o inclusive taparse completamente. En otros casos, nuevos vasos sanguíneos anormales crecen en la superficie de la retina. Esta es la retinopatía diabética, o sea, los vasitos sanguíneos son los que sufren a la hora de que hay un elevado nivel de azúcar y nos dañan la retina. Hay dos tipos de retinopatía diabética, la no proliferativa
que igual está a la derecha, donde se ve pues una retina bastante sana, ¿verdad? Apenas si se logran ver unos pequeños microneurismas, ¿sí? Pero la proliferativa, vean cómo está ya completamente, bueno, no completamente, está peor la foto anterior, pero aquí sí ya hay un daño grave. La no proliferativa pues es la menos grave, ¿sí? Resulta que puede haber microaneurismas, son unas pequeñas protuberancias en los vasitos sanguíneos de la retina que con frecuencia dejan escapar fluidos. En la retina no debe haber nada, pero en los vasos sanguíneos que se rompen dejan pasar fluidos y eso nos daña. Hemorragias, son unas pequeñas manchas de sangre que entran a la retina. Exudados duros, esa es la inflamación o engrosamiento de la mácula. ¿Se acuerdan el centro donde vemos la visión detallada? Eso se puede inflamar y entonces ya no funciona bien, ¿no? El edema macular es la causa más común de la pérdida de visión durante la diabetes. La isquemia macular es cuando esos vasitos sanguíneos, esos capilares, se cierran y entonces ya no deja pasar la sangre y su visión se torna borrosa, ya que la mácula no recibe suficiente sangre para funcionar correctamente. De los vasitos sanguíneos que tenemos en la retina, obtenemos nutrientes y oxígeno, ¿sí? Al momento que dejamos de tener esos nutrientes, inmediatamente reacciona el cerebro creando vasitos nuevos, pero son anormales. En la proliferativa, que es la más dañina, estos vasitos sanguíneos forman una cicatrización. Entonces está acá mi retina lisita. Los vasos nuevos forman cicatrización y lo que van a hacer es arrugar mi retina, me va a crear mala visión o de repente se la van a traer. O sea, va a haber un desprendimiento de retina, ¿sí? Puede haber una hemorragia vítrea. O sea, de repente yo estoy viendo bien y de repente un ojo, no veo nada porque hubo una hemorragia en el vitrio. El vitrio es esta parte del ojo, es una parte gelatinosa, ¿ok? Y es completamente transparente. Cuando hay una hemorragia, pues se llena de sangre y ya no podemos ver. La ventaja de esto es que se puede retraer la sangre, tarda un mes, 2 meses, se puede retraer y entonces volvemos a ver, pero es una de las consecuencias. El desprendimiento de retina por tracción, lo que les decía, se puede venir para abajo por la cicatrización de los nuevos vasos sanguíneos. Otra de las formas como afecta la diabetes a la visión son las cataratas y el glaucoma. Las cataratas pues son comunes en la diabetes mellitus y existen muy buenas razones para seguir las instrucciones médicas relacionadas con la dieta y el control de azúcar en la sangre. La catarata es una condición que nubla o opaca el lente del ojo, el cual es normalmente transparente. La luz no pasa a través del lente como debiera y no es reflejada apropiadamente en la retina. Como resultado, la visión se torna nubosa, distorsionada o borrosa. Aquí vemos cómo la imagen es nítida y aquí como ve una persona con catarata. Esta es una situación que puede ser reversible cuando nos pues operan la catarata, la extraen y ya ponen un lente. Aquí está, este es el cristalino, es el que donde se forma la catarata. Se puede extraer, ponen un lente, como un lente de contacto, se llama lente intraocular, y ya podemos volver a ver, ¿no? ¿Por qué se caracteriza, o sea, por qué hay catarata con la diabetes? Bueno, el lente ocular toma sus nutrientes del humor acuoso. Este es gelatinoso. Hay un líquido que hay acá, pero este es agua, ¿ok? Entonces, el cristalino toma los nutrientes del agua, del líquido que hay por acá. Entonces, este le provee oxígeno y glucosa. Cuando no existe un buen control de los niveles de glucosa, como en el caso de la diabetes no diagnosticada, los niveles de azúcar suben en el humor acuoso y el lente. Aquí va a ser más alto los niveles de azúcar y provoca una inflamación afectando la claridad de la visión. El lente también tiene una enzima que convierte la glucosa en una sustancia que se llama sorbitol. Cuando el sorbitol se deposita en el lente, afecta a las células y las proteínas naturales, causándole menos claridad
y opacidad. ¿Qué puede hacerse para prevenir las cataratas? Si usted tiene diabetes, hay dos pasos muy importantes a seguir para prevenir o demorar la formación de cataratas. Mantenga el azúcar de la sangre muy controlada consistentemente. Tenga un contacto cercano con su doctor para mantener un buen control de los niveles de glucosa en la sangre. Un buen nivel de glucosa puede ayudar a mantener el lente ocular claro y sano. Examine sus ojos con regularidad con un oftalmólogo. Tomen en serio sus citas con el oftalmólogo. No las dejen pasar, no se les olvide. Si es necesario poner una alarma que se las recuerde, es necesario para cuidar sus ojitos. Un oftalmólogo puede detectar cambios problemáticos en los ojos y determinar un tratamiento mucho antes de que usted presente los síntomas. Esté pendiente de su salud y no deje que la diabetes le robe la visión. Ya vamos a terminar, El glaucoma por diabetes. Las personas con diabetes son 40% más propensas a tener glaucoma que las personas sin diabetes. Cuanto más tiempo la persona haya tenido diabetes, más común el glaucoma. Y también el riesgo aumenta con la edad. ¿Sí? El glaucoma ocurre, acá, ese líquido que hay en el humor acuoso se va produciendo, es constante su producción, pero por la misma igual va saliendo, el anterior va saliendo, pero resulta que por el azúcar, eso se sigue produciendo, pero ya no sale, y entonces hace una presión en el ojo, dañándonos otra vez todos los vasitos sanguíneos de la retina. Eso es lo que nos provoca la presión alta del ojo, y luego cómo es la presión intraocular alta del ojo. Hay varios tratamientos para el glaucoma, algunos usan unos medicamentos para reducir la presión del ojo y otros requieren cirugía. Eso lo va a determinar un médico. Por último vamos a ver unas estadísticas. En esta primera, antes de tanta mala noticia, quiero decirles que entre nosotros hay un paciente que tiene más de 20 años con diabetes y más de 70 años de edad, y su retina está en excelentes condiciones y su cristalino está transparente, debido a que ha llevado una buena rutina de medicación, sus 30 minutos diarios de caminata, y su medicamento y su dieta, como debe de ser. O sea, no porque padezcamos diabetes nos tiene que pasar todo esto. Si llevamos un buen control, podemos llegar a edades de más de 70 años con una buena visión. Por eso es esta plática, para prevenir que quedemos ciegos antes de tiempo. ¿Ok? Las estadísticas son muy cortitas. En esta primera gráfica vemos las complicaciones reportadas por los pacientes diabéticos. En primer lugar están las úlceras, las amputaciones, y de repente vean cómo se dispara la gráfica. Aquí se dispara la gráfica cuando tiene que ver con la visión disminuida. ¿Qué sucedió ahí? Que ya me afectó el cristalino, ¿sí? Ya empieza a ponerse opaco. De ahí viene el daño en la retina y la pérdida de la visión. ¿Ok? Después sigue diálisis, infarto y coma diabético. Desgraciadamente, esas son las estadísticas. Y en esta siguiente vemos la prevalencia en el diagnóstico médico previo de diabetes según sexo y región. Y como podemos ver, la que nos interesa es esta de aquí del sur. Hay más hombres diabéticos, esto azul es de los hombres diabéticos y el rojo somos las mujeres. Entonces, sí está más alto, hay más hombres diabéticos acá en Yucatán, en el sur, en el sureste, pero casi los alcanzamos las mujeres. Así que tenemos que cuidarnos. En resumen, ¿qué tenemos que hacer para cuidarnos? Hacer ejercicio, comer sanamente, y si eres diabético, tomar tus medicamentos como lo indicó el especialista. Su médico que les da el tratamiento de la diabetes estudió específicamente para eso. Va a congresos, va a seminarios, sabe lo que tu cuerpo necesita para controlar tu diabetes. No porque a mí me funcione un medicamento,
a ella le va a funcionar el mismo medicamento. Así que lo que nos diga nuestra vecina, nuestro papá, nuestro hermano, no es lo real es lo que el médico nos dice, ¿sí? Que a ti te haya funcionado un medicamento de una forma no significa que a la otra persona le va a funcionar igual. ¿Alguna pregunta? Claro, como el agua, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren volverse a pinchar? Una pregunta, ¿para la diabetes hay edad? No, desgraciadamente no. Hay niños bueno, lo más joven que he conocido es de 10, 11 años con diabetes. Normalmente en las edades infantiles es cuando se da la diabetes tipo 1, que el sistema inmune, cuando nosotros tenemos una gripa, el sistema inmune acciona y ataca a esos virus de la gripa y los destruye. Por eso nos sentimos mal unos días, pero al ratito nos recuperamos. Okay. Este mismo sistema inmunitario ataca las hormonas de insulina y entonces está contraatacando. Por eso es que a ellos sí hay que ponerles insulina siempre. Y son a veces los pacientes más jóvenes. En la diabetes tipo 2 no había, ahora ya hay pacientes jóvenes padeciendo. ¿Por qué? Porque el sedentarismo ya se volvió parte de nuestra vida, ya los niños ya no salen a jugar, sino que se distraen con el celular y la computadora. Desgraciadamente los papás salimos a trabajar y preferimos que se quede en la casa con un dispositivo a que salga y algo le vaya a pasar. Pero estando nosotros los papás en la casa, debemos aprovechar y salir a jugar con ellos, a que corran, a que hagan ejercicio, porque los estamos haciendo cada vez más jóvenes diabéticos. Oye, Beri, también sería bueno decir, como es el Día de la Visión, decirle a las personas, de los niños de edad, el peligro de la miopía. Bueno, pues aprovechando, se le llama ahorita a la miopía una epidemia, ¿sí? Se está volviendo una epidemia porque los niños pasan demasiado tiempo sentados frente a un monitor y se quitan del monitor y agarran su celular y se quitan del celular y se ponen a ver la tele, ¿sí? Entonces, el hecho de que el paciente, el niño, esté tanto tiempo fijando su vista de una manera tan cercana, nos está provocando miopía, ¿sí? O sea, se queda tanto tiempo el ojo viendo de cerca que cuando regresas, pues ya, de hecho, deben notar lo que estás en la computadora y volteas y ves borroso y tienes que esperar un ratito a que esta situación cambie, pero los niños no dejan el celular. Entonces, cada vez se van volviendo más miopes. Pero con la miopía se nace, también se hereda. La miopía puede ser genética, exactamente, pero ahorita gente que no era miopía no tiene por qué ser miope porque ni sus papás, ni sus hermanos, ni sus antecedentes, no tienen antecedentes de miopía. Ahorita ya hay una epidemia a nivel mundial. Esto se genera debido a que pues los ojos están llenos de músculos igual que todo el cuerpo. Por ejemplo, cuando está usted sentada mucho tiempo o en una posición en la cual el músculo está quieto, contraído, le da un calambre. Lo mismo sucede con los ojos están llenos de músculos, son los que nos permiten ver bien de lejos cuando se estiga el cristalino o ver bien de cerca cuando el cristalino se engloba. Esta acción deja de suceder debido a que los músculos oculares se contraen, son como los de las piernas, como los de los brazos. No les damos oportunidad de moverse al estar tanto tiempo, como dice Benito, frente a la computadora, frente al celular, frente al televisor. Y al hacer esto es cuando se va creando una miopía que no es natural, sino es creada. Y también no solo a los niños, nosotros también pasamos mucho tiempo en el celular, en la computadora, entonces nos está generando una degeneración macular. Sí. ¿Sí? Está haciendo vieja nuestra retina. Entonces nosotros vamos a tener 50 años, pero nuestra retina va a tener 75. ¿Sí? Entonces, pues nosotros somos adultos, ¿no? Podemos decidir que, bueno, ok, una hora y ya dejo mi celular y me distraigo con otra cosa. Pero tenemos que cuidar a nuestros niños, ¿vale? Sí sé que es bien cómodo que mientras yo estoy apurada haciendo todo lo que tengo que hacer, el niño está aquí, no le va a pasar nada, pero sí le pasa. Se va a generar una miopía y una degeneración macular a temprana edad.
Si por trabajo tenemos que estar todo el día en la computadora, ¿hay algún tipo de ejercicio que podamos hacer para contrarrestar todo ese tiempo que pasamos frente a la pantalla? Sí, claro. Cuando usted sienta un poco de cansancio, puede parar y ver a lo lejos, o sea, viendo a distancia. Se pone así, no sé, unos 5 minutos. Hasta un minuto. Sí. Un minuto por cada hora que estás en la computadora. Ver a lo lejos para que se relajen los músculos de los ojos. Y va a aparecer comercial, pero hay un lente especial, un antirreflejante que se llama Blue Free, que es especial para utilizar este tipo de dispositivos. Sí. También sería bueno incluirlo en el lente para evitarnos el daño. Otra cosa que la luz azul también afecta el sueño. Se afecta ya muchos sistemas afectan. Al estar viendo mucho el celular en la noche, tiene luz azul. Y si no, $160. Me va a regañar mi patrón. No, no sabía. ¿Cuánto tiene ella? 160. ¿Cuánto? 160. Ella, ética.
son desechables. No sé si sale sangre o alcohol ahí. 100. Está usted muy bien de su azúcar. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto por arriba debe tener? Y eso. ¿Es diabético? Y eso que ya. ¿Es diabético no? Pues hasta ahorita no. No. Bueno, y eso que yo que. sepa. Y eso que ahorita ya comió. A veces es normal que tenga un poquito más, pero está bien. Sí. El límite es 110. Gracias. Buenas tardes, pasen. Buenas tardes. ¿Gusta que le tome su azúcar? Comí a las 3. ¿No? ¿Quiere que se la tome? Es que está diabética. Pues que yo tenga 10 años.
Ok. O sea, no sabe. Venga, Fernando. $119.79. Está re bien. ¿Sí? Ok, y él tuvo 100. ¿Le puedes apuntar 100 de azúcar? Es que estamos en el Día Mundial de la Visión. Sí. Sí, me sacas una más. Y me la pones abajo. ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo le voy? ¿Directo al hospital? Ya, Sí, bien. ¿Y eso que tomó coca? No, coca no. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo está? Luego lo va a sufrir. Hola, Lidia, adelante, pasa. Qué bueno que viniste. Pasa, siéntense. Gracias, igualmente. 106. 106. Oh, Está muy bien, excelente. sí. Solo se están anotando, ¿verdad?